Hola Juani, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ya lista. ¿Cómo estás tú? Bien, ya aquí expectante para ver lo que hoy vas a hablar y lo que Dios nos va a hablar a través de ti, Juani. Sí, ¿qué tal tu día con Inspiracom? Bien, de hecho hace ratito salí, y hoy me tocó salir a las 6 de la tarde. Salí un poquito después, Wow. pero ahí estuvimos. No estuve tanto tiempo, yo entré en la tarde, a mí me tocó el turno en la Ah, tarde. muy bien. Pero Bueno, fíjate, muy bien, estuvo muy bien. tenemos dos amigas de Mujeres de Fe que están participando en Radio Manantial. Ustedes saben qué es la radio. Por aquí está ya conectada nuestra amiga Carmen desde Panamá. Bueno, Inspiracom es una red, ¿verdad, Getze? De difusoras a nivel digital pueden sintonizarla alrededor del mundo. De hecho, es una estación de radio y pueden conectarse a través de Inspiracom. Buscan Inspiracom por internet y pueden escucharlo en todas partes del mundo por Inspiracom. Pero aquí en Laredo, Nuevo Laredo, de hecho, y creo que llega la señal hasta Monterrey y Ujú. parte de San Antonio, San Antonio, Texas, entonces hasta por allá llega la señal, pero la señal puede llegar a todas partes del mundo conectándose a Inspiracom. Inspiracom es una app. Pueden meterse por la app de Inspiracom y ahí pueden escucharlo. A Radio Manantial. Radio Manantial, ¿verdad? La Sí, estación cristiana en donde nos pasan temas, sí. música muy edificantes para nuestra vida. Y bueno, dos personitas aquí de Mujeres de Fe están colaborando y es un gozo para mí poder saludarles y hablar hoy, esta noche con ustedes. Bueno, un saludo a todas las que se han conectado. Vamos a iniciar. Hetze, te tocó la oración de inicio. Claro que Por sí, favor, gracias. claro que sí. Gracias te damos, Padre amado, por este día. Gracias, Señor, por cada mujer, Señor, que está aquí presente, Señor, en este Zoom y también en live, Señor, por Facebook y las que van a escucharlo en algún otro medio, Señor, como YouTube. Te damos tantas gracias, Padre amado, por este tiempo. Te pedimos que bendiga, Señor, a Juani, que es quien va a dar el tema, Padre. Señor, que tú pongas tus palabras, Señor, de sabiduría en su boca, Señor, y que los corazones de cada mujer, Señor, estén receptivos, Señor, a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, bienvenidas. Voy por aquí a compartir mi pantalla. Permítanme. Me dicen si se ve. Permítanme. Ok. ¿Se ve? ¿Se está transmitiendo? Aquí en Sí, el sí pantalla. se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, ya tenemos a muchas amigas conectadas y quiero esta noche saludar a Rosaura que se está conectando acá por primera vez en el live de Facebook y todas las que estén iniciando a conectarse, las que tenemos acá en el Zoom. No quiero ahondar más en alargarme para iniciar porque quiero que el tiempo sea bien provechoso, bien aprovechado también y podamos disfrutar este tema que a todas nos atañe. Este tema se llama El Dios que me ve en el desierto y vamos a hablar acerca de una mujer que precisamente en ese desierto fue que tuvo un encuentro con el ángel del Señor. Y este subtema es cuando el cielo responde al llamado que nadie más escucha. Este es nuestro tema del día de hoy. Está basado en el libro de Génesis. Si tú te vas a tu Biblia en físico, es el primer libro de la Biblia que tienes por ahí, ¿verdad? Y aquí lo estoy citando en Génesis capítulo 16. Ahí es donde este, se empieza a narrar cómo se entreteje esta historia de Agar, ¿verdad? En este momento está diciendo aquí en Génesis 16,
que de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó de su presencia. Dice aquí, pero el ángel del Señor la encontró junto al manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región del sur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Bueno, esta es una lectura base para lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Qué bendición por aquí. Algunas que no tuvieron hoy clases están conectadas y estoy muy bendecida de que estén con nosotros. ¿Cómo podemos hablar de la historia de Agar? ¿Qué podemos decir de esta historia de Agar? Si alguna de ustedes nunca en su vida había escuchado quién es Agar, ahorita la vamos a conocer, ¿verdad? Es una historia poderosa, poderosa. Y ahorita, conforme vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta y me va a ayudar bastante que estén participando con sus comentarios. A veces los leemos posterior, ¿verdad? Pero son de mucha edificación para nosotros. Esta historia nos va a revelar el carácter de Dios. También nos va a revelar la intervención del Señor, que las intervenciones del Señor pueden alejarse de nuestros códigos humanos, ¿verdad? De nuestra lógica, de nuestro razonamiento muchas veces. También nos va a hablar de la forma en que el Señor se mueve en medio de nuestras dificultades y a la manera en la que Él obra en cuanto a su gracia y su misericordia, ¿verdad? En los momentos donde en más dificultad estamos, en más oscuridad nos sentimos, Él siempre a través de la historia de Agar puede revelarnos su carácter, su amor, su misericordia y su gracia. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero ¿quién es Agar? Bueno, para tocar el tema de quién es Agar, podemos, algunos comentaristas, algunos especialistas en hacer algunos temas, pueden ver a Agar como un personaje secundario a la historia de Abraham y Sara. Estas dos personas son muy importantes en la historia de Israel, del pueblo de Dios, ¿verdad? De tal forma que ustedes que están empezando a leer la Biblia, si ustedes empiezan a leer Génesis, por ahí en el capítulo 12 van a empezar a notar el nombre de Abraham, ¿verdad? Y cómo Dios le llama a esta persona salir tras una promesa. Dios le dice, ve, sal de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar. Bueno, se entreteje porque esta historia, porque Dios le había prometido a Abraham que se convertiría en padre de una gran nación. Cuando tú leas la historia de Abraham, quien ya la ha leído, se puede dar cuenta que tanto él como Sarai, su mujer, eran ya de muy avanzada edad. Pero no importando esto, Dios les promete un hijo. Y aquí quiero recalcar o resaltar que Dios cumple sus promesas a pesar de todo. Eh, Dios es veraz y esa palabra que nos habla Romanos, de ese atributo de Dios, que es verdad, Él es la verdad, Él es verdadero. Créanme que nos sorprendería saber cómo Él ha cumplido, cumplirá sus promesas en nuestra vida, si nosotros nos mantenemos fieles a Él. Bueno, aquí es donde entra la historia de Agar, junto con esta pareja de ancianos, Abraham y Sara, que salen rumbo a la tierra prometida, ¿verdad? Ellos eran mayores, Dios les había prometido un hijo y ahí entra en la historia Agar. Miren, hay milagros que se dan de forma rápida. Yo sé que tú y yo podemos contar algunos milagros que Dios ha hecho en el momento preciso cuando le hemos pedido. En su gran infinita misericordia, Él los ha respondido. Él ha actuado, ¿verdad?, a favor nuestro. Hay unos milagros en formas rápidas y extraordinarias, pero en otras ocasiones puede ser a través de un proceso. En el proceso no está ahí para fastidiarnos. No sucede este proceso para desalentarnos, desanimarnos. No, miren, va haciendo tratos importantes con nosotras a lo largo del proceso. Sé que es difícil para nosotros los humanos saber esperar. Más en este tiempo, ¿verdad? En que somos una generación del microondas, del rápido, del air fryer, de lo ya, ¿verdad? De lo inmediato. Pero bueno, en ocasiones Dios
nos hace pasar por procesos porque Él quiere tratar con nosotras en algunas cosas. Esto implica desarrollar paciencia, espera. Tal vez te vas a sentir en medio de incertidumbre, en medio del proceso y a veces hasta momentos de sufrimiento. En espera de la promesa, se va formando en nosotros aspectos muy necesarios dentro de nuestro carácter y donde nuestro temperamento también va a ser pulido. Permítame tantito. Ok, ya silenciamos. Bienvenidas todas las que se están conectando. Muy bien, avanzamos. Entonces, acuérdense que Sara y Abraham están esperando un hijo, ese hijo de la promesa. Entonces, en lugar de que fuera inmediato, como tal vez ellos pensarían, pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y en medio de este tiempo de espera, como les comentaba en la diapositiva anterior, en ocasiones son tiempos de espera en este proceso que Dios nos metió a Abraham y a Sara, ¿verdad? En este proceso. Cuando Sara interpretó que Dios estaba tardando, creó una estrategia en su mente. Resulta que cuando nosotros queremos ayudar a Dios, y está entre comillas, porque pues, ¿cómo podríamos ayudarle, verdad? Podemos alterar el plan perfecto que proviene de Él y meternos en una serie de laberintos que posteriormente pueden llevarnos a más sufrimiento, ¿verdad? La desesperación y la impaciencia que nos caracteriza a nosotros como seres humanos nos puede llevar a tomar decisiones que puede generar después conflictos en nuestra vida. El deseo y la impaciencia de Sara por ser madre metieron a Agar en esta historia de la promesa. La decisión de Sara tendría consecuencias duraderas, no nada más para los personajes implicados, sino también para sus generaciones. Esta pregunta, ¿y si le ayudo a Dios? A veces sin que yo le esté pensando razonadamente, sí trato de ver como que Dios está tardando, ¿verdad? Tal vez le puedo ayudar en algo, tal vez puedo acelerar algo. Pero hoy nos va a quedar muy claro que acelerar el plan de Dios o los propósitos de Dios en mi tiempo traen conflictos a nuestra vida más que bendición. Ahora sí, conozcamos a Agar. Agar era una esclava egipcia, una persona que no tenía derechos, ni poder de decisión, ni voz, ni voto, y sus amos podían hacer con ella lo que bien les pareciera. En las costumbres de los tiempos bíblicos no era poco común que las personas de poder o posición social procurasen tener hijos mediante sus siervas. Esto no estaba mal visto, ¿verdad? Ahora ya con el empoderamiento y muchos temas feministas, ¿verdad? Bueno, ahora ya se ven las cosas desde otra perspectiva, pero en ese momento no era poco común ver eso, era muy común. Agar entra en esta escena porque Sara le dice a Abraham, oye, se está tardando esta promesa, este hijo, yo estoy mayor, ¿cómo ves si tú te acercas a ella? Ella tiene un hijo y ese hijo es mío y yo lo voy a criar y lo voy a querer y etcétera. Agar concibió, quedó embarazada. Y tan pronto se dio cuenta de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a Sarai, ¿verdad? Y bueno, pues esto obviamente trajo muchos conflictos al triángulo ahí que se generó, ¿verdad? El nombre de Agar es de origen hebreo y quiere decir la que huye. Y ahorita va a tener mucho sentido qué es lo que cómo ella enfrenta las situaciones que va viviendo, ¿verdad? Bueno, ya conocimos a Agar, es una esclava, es egipcia y ahora está embarazada. Estas preguntas me dan vuelta en la cabeza, porque de pronto ver la figura de Agar me hace pensar si alguna vez tú te has sentido utilizada, si alguna vez cualquiera de nosotros se ha sentido como un objeto, o no, alguna vez tal vez te has sentido despreciada, o tal vez te has sentido humillada o maltratada. ¿O algunas veces has sentido que te han juzgado mal? Todas estas preguntas, si las pudiéramos hacer a Agar, y casi estoy segura que cada una de ellas, ella te respondería que sí. Bueno,
Para personas que nos hemos sentido alguna vez así, esta historia es para nosotros. La historia de Agar no termina ahí. Acuérdense, ella está embarazada, sola, en un ambiente hostil, ¿verdad? Tanto generado por ella como por Sarai y Abraham. Pero así como la historia de Agar no termina ahí, tampoco la tuya ni la mía terminan aquí. Esa frase, el Roi, significa el Dios que me ve. Y ahorita va a tener mucho sentido esa frase. El encuentro en el desierto del Señor, el encuentro del Señor con Agar en el desierto, esto nos va a llevar a que posterior a que hubo un conflicto, una discusión entre Saraí, Abraham, Agar y ese triángulo que se hizo ahí, la esclava Agar, embarazada y en conflictos con Sara, huye al desierto, huye de la humillación y de la opresión. Y aquí empieza estas historias me encantan porque puedes ir despacio leyendo las palabras, los verbos que se ponen ahí en la Biblia y puedes aprender muchísimo. Miren, por ejemplo, el ángel del Señor la encuentra en el desierto. Esto si tú lees la historia te vas a dar cuenta. El ángel le preguntó a Agar, esclava de Saraí, y luego sigue un diálogo, ¿verdad? Vamos a notar aquí, no sé si lo notan cuando lo leemos, cómo el ángel del Señor la conocía por nombre. Significa que en medio del maltrato, de la humillación, del conflicto, de lo que ella no pidió estar en medio de ese triángulo, ni mucho menos, pero ya estaba ahí en medio, el Señor no dejó de verla y no dejó de saber quién era ella. El ángel del Señor la conocía por nombre y también sabía su situación, porque la nombra esclava de Saraí. Es decir, yo conozco tu historia. Y contrario a pensar bueno, podríamos decir que Dios conocía a Abraham y a Sara porque eran los padres de una promesa que Dios le dio, pero a la esclava, Dios conocía a la esclava. Pues déjame te digo que Dios conoce por nombre a cada persona. Te conoce a ti, me conoce a mí. Y ninguna de nuestras situaciones que hemos pasado o estamos pasando son ajenas a Dios. Él es el Dios que sabe nuestro nombre, sabe la situación real que está sucediendo, sabe la verdad, ahora sí, que tu verdad, sabe la verdad de la situación. Y eso, el que Dios me conozca por nombre a mí, de hecho, hay uno de los salmos, ¿verdad? Que dice que de Jehová es la tierra, es su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice. Entonces, que Él me conozca por nombre y que sepa mi situación, eso debe cambiar en mí la perspectiva, me debe dar esperanza de saber que no soy ignorada por Dios, que no soy un punto 000 a la izquierda, como mucha gente puede haberte tratado o puede haber pensado de ti o de mí. Qué bueno es saber que en los desiertos se nos abren espacios para decir cómo nos sentimos y que hay un Dios escuchando. Posterior a esta pregunta o a este diálogo del ángel con Agar, ella le contesta, yo estoy huyendo de mi ama, ¿verdad? Porque me maltrata. Entonces, este diálogo que se da entre Agar y el ángel nos da a entender que hay un Dios que está escuchando. Hay un Dios que no se hace de oídos sordos a los más vulnerables, a las víctimas del cuento, a las víctimas de la historia. Puedes tú estar pasando en un momento de dificultad en el que eres ignorada, casi invisible, no importa tus argumentos, ni tus sentimientos, ni tus emociones a la gente a tu alrededor, pero a Dios sí le importa. Y esto tiene que quedar muy claro esta noche en tu corazón y en tu mente. Porque es bueno saber que en medio de nuestros desiertos se abren espacios. Dios baja para hablar contigo y hablar por tu nombre y conocer tu situación. Es que siempre nos encontrará en la zona del dolor. Él no se hace ausente, Él no se hace
ignorante de la situación, ajeno a la situación, indiferente a nuestras situaciones. Él es un Padre amoroso. El amor y la gracia del Señor se abre paso en medio de nuestros desiertos más áridos de nuestra vida. El ángel le hace dos preguntas o una pregunta dividida en dos a Agar. Él le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Aunque la pregunta estaba compuesta de dos partes, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Agar, si ustedes leen ahí en Génesis capítulo 16, ella solamente responde de dónde viene. Ella dice, estoy huyendo. Estaba concentrada en las circunstancias, la angustia, el conflicto, la aflicción que estaba en ese momento sucediendo en su vida. Nunca pudo responder hacia dónde iba. Y es que así nos pasa a nosotras. En momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de incertidumbre, en momentos de que tenía todo y ahora me quedo sin nada. Carecemos de una dirección y hay incertidumbre y muchas veces nos podemos sentir perdidas. ¿Hacia dónde voy? Sé dónde estoy, sé qué me está pasando, me pasó, pero ¿hacia dónde voy? Agar estaba concentrada en lo que le habían hecho y en el temor que tenía hacia el futuro. De hecho, ni pudo decir hacia dónde iba. Dios no ha terminado contigo, mujer. Aún hay historia que escribir. Y esto me encanta porque Dios es un Dios de esperanza y de toda consolación. Y la historia de Agar nos habla de ese Dios, de esos atributos de Dios. Agar estaba desconcertada, desorientada y no podía proyectarse hacia el futuro. Estaba viviendo un día a la vez, ¿verdad? Como luego a veces cantamos o escuchamos alguna melodía así. Cuando estamos perdidas y la voz de dirección de Dios casi siempre llega. Y a veces nuestra misma confusión o aturdimiento o desgaste, porque entiendo que es un desgaste emocional, espiritual fuerte el que muchas veces en los desiertos sentimos o experimentamos. Te invito a hacer una pausa en la presencia de Dios. Nosotros les hemos compartido, mujeres de fe, que hablar con Dios es de dos vías. Yo hablo con Dios y Él me responde a través de su palabra. Por eso es de que siempre les decimos, si ustedes no tienen Biblia, háganoslo saber. Una Biblia por escrito. Ahora tenemos tantas herramientas que la puedes tener ahí en digital. Si alguna batalla para eso, comuníquese con nosotros bueno, si no sabemos, porque no somos expertas, buscaremos la manera de explicarte. Pero es que es importante en estos momentos de desierto que tú aprendas y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios para la dirección que sigue y hacer una pausa en su presencia. El ángel le habla muy claro y le dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia, Agar, que no se podrá contar. Permítanme tantito. Dice aquí, estás embarazada, darás a luz. Ok, creo que ya está. Por ahí ayúdenme las que están conectadas, ¿ok? Si acaso hay algo, un micrófono abierto. Dice, estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, difícil, rebelde como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y habitará frente a todos sus hermanos. Ismael, Dios escucha. En medio de su desierto, en medio de su confusión, en medio de su no sé para dónde voy, Dios le da una maravillosa promesa. Hay historia que escribir, Agar. Sacúdete porque la historia no ha terminado contigo. Tu historia no se termina en este desierto. Tu historia apenas está empezando. Y esta es una palabra para alguien que me está escuchando, porque esta palabra nos da tanta paz y orientación y seguridad de que en medio de lo que yo estoy viviendo, en medio de mi proceso, en medio del desierto, hay palabra de Dios para ti esta noche. La historia no se ha terminado. La historia apenas empieza a escribirse realmente. Y Dios le dice el nombre del hijo
que llevaba en su vientre. Y le dice, le vas a llamar por nombre Ismael, para que te acuerdes siempre que Dios te escucha. ¡Qué maravilloso! Hay desiertos en la vida. Jovencitas que nos están escuchando, que sintonizan ahorita, yo sé que ustedes tal vez han vivido algún tipo de desierto. Tal vez no, tal vez han sido unas etapas muy bonitas en su vida, pero la vida está llena de altibajos, de muchas cosas, experiencias que nos van a dar aprendizaje y sobre todo si vamos de la mano de Dios, aún esas cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero los desiertos son una realidad. Se trata de ese lugar árido donde tienes la sensación de que miras hacia los cuatro puntos cardinales y no ves nada. Esos desiertos son cuando empiezas a pensar que hasta Dios te ha olvidado. Tal vez has pensado que morirás en el desierto, pero Dios sabe tu nombre, de dónde vienes y hacia dónde vas. En el desierto se experimenta un profundo sentimiento de vacío y el pensamiento continuo de que estás sola en ese desierto. Hay muchos desiertos, muchos tipos de desiertos. Yo quiero traer a colación esta noche el tema de depresión. No ahondando mucho, como bien decía mi amiga Connie la semana pasada, no somos expertas, simplemente que es un tema muy común ahora, ¿verdad? Y que sí me gustaría tratar un poco. La depresión es una condición, es un sentimiento prolongado de tristeza, de desmotivación, de desgano, de fatiga emocional y física. Y no podemos pasarla desapercibida porque trae estragos importantes a nuestra salud, tanto física como mental. La persona se siente incapaz de enfrentar a situaciones comunes que una persona que no está deprimida las podía manejar de forma acertada y sin mayor conflicto. También experimenta una falta de esperanza y hasta un día soleado lo siente gris. ¿Por qué lo menciono sus características? Porque a veces nos hemos acostumbrado a vivir así sin poder determinar qué es lo que me está pasando. Y es importante que nosotros como mujeres nos conozcamos, sepamos, a ver, ¿qué es esta emoción que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Es físico? ¿Es de salud? ¿Es emocional? ¿Es espiritual? ¿Qué me está pasando? Todos experimentamos ciertamente temporadas o tiempos de tristeza en distintos momentos de nuestra vida. Esto es normal. Las emociones están ahí, ¿verdad? Estos sentimientos suelen presentarse de manera constante por 2 semanas o más. Cuando tú has estado triste y con los síntomas que acabo de describir, más de 2 semanas, la alerta ámbar, el foquito rojo, tiene que estar encendido en tu corazón y decir, Señor, dame dirección. ¿Qué es lo que me está pasando? El gozo del Señor en medio de las pruebas es una realidad, hermanas. No negamos la situación de tristeza, sino aceptamos con gozo el proceso por el cual Dios está permitiendo que pasemos. Pero no nos podemos quedar ahí. Yo quiero que recuerdes esto. Dice, más allá de las pérdidas y de las experiencias duras que te ha tocado vivir, recuerda que hay un horizonte. Aunque te sientas dentro de un laberinto donde no puedes ver la salida y dentro de un túnel donde no puedes ver la luz, hay esperanza para ti. El Señor te encuentra en ese desierto. Él tiene grandes propósitos preparados para ti. Amiga, no te rindas. En medio del dolor y de las dificultades, Agar recibe la bendición de las promesas de Dios. Y en medio de tu proceso desierto o como lo estés pasando el día, en este momento, quiero recordarte que la bendición de Dios y sus promesas te pueden visitar en medio del desierto. Agar, una mujer esclava, no israelita, carente de poder y de estatus social. Fíjense qué maravilloso. Es la primera persona registrada en la Biblia que la visitó un ángel del Señor. ¡Qué bendición! ¿Y dónde estaba Agar? No estaba en el templo, no estaba hincada en un altar, no estaba
en una playa, estaba en un desierto. Y aún ahí, el Señor sabía su nombre y su situación y se hizo presente. Déjenme les digo que es la única persona en la escritura en ponerle un nombre a Dios. El Roí, el Dios que me ve. Fíjense, ella lo hizo muy personal. El Dios que me ve mi aflicción, ve mi situación, ve mi vida, conoce mi nombre, sabe todo de mí. Estas son buenísimas noticias, amigas, para aquellas que hemos andado en lugares desiertos, para aquellas que hemos llorado y que hemos tenido que salir corriendo de una situación, que podemos ser sobrevivientes de maltrato, abandono o rechazo. El Señor es el Dios que nos ve. Ahora, algo importante con lo que quiero ir cerrando este tema es el tema de cerrar los ciclos emocionales. Cuando Agar está platicando con el ángel, vemos ahí que ella le dice, estoy huyendo de mi dueña Saraí. A través de la historia de Agar vemos al Señor listo para encontrarse con nosotras en el lugar de la desesperación, del dolor y de la incertidumbre. Lo curioso, fíjense, es observar el hecho de que Agar solo hablaba del pasado y de lo que le hicieron, ¿se fijan? Sin poder proyectarse hacia el futuro. El ángel del Señor le da instrucciones muy claras y le dice en Génesis 16:8, vuelve a tu señora. Es decir, regresa al lugar. Varios de nosotros diríamos, ¿escuché bien? O sea, ¿no que me ibas a sacar del desierto como para algo más glorioso? Y es que para Dios es importante que nosotros cerremos ciclos emocionales en nuestra vida. De lo contrario, vamos a estar estancadas en áreas donde no podemos avanzar. Vamos a hablarlo más detenidamente. Hay que cerrar ciclos. Las heridas, hermanas, amigas, no deben quedarse abiertas. Una herida abierta es una herida, un ambiente propicio para que las bacterias y microorganismos proliferen y se haga una mega infección que te puede llevar hasta la muerte. Si eso es en el ámbito físico, imagínense en el ámbito del alma, del corazón, de los sentimientos. No nos restauramos huyendo. Nos restauramos enfrentando el dolor emocional y manejándolo para darle un cierre saludable. Muchas veces hemos pasado por algunos momentos, tiempos, o a lo mejor hay gente aquí que dice, no, a mí no me gusta discutir, no, a mí no me gusta defender mi punto, etcétera. Amigas, muchas veces Dios nos llama a enfrentar el dolor emocional y manejarlo para darle un cierre saludable. No nos restauramos huyendo. No necesariamente son sencillos los pasos de hacerlo, ¿verdad? Puede ser complejo. Siempre será en nuestro beneficio para la obra de Dios, para la obra que Dios desea completar en nosotros. Agar no le dijo, vete a Egipto, regrésate a Egipto, ve allá. No, le dijo, regrésate con tu ama y mantente servicial con ella. Y da luz a tu hijo, yo voy a estar contigo. No nos restauramos huyendo y creo que esa frase es algo que debemos meditar. Nos restauramos enfrentando el dolor emocional y manejándolo para darle un cierre saludable. Muchas veces nuestra idiosincrasia, la manera de enfrentar conflictos es cerrarme, callarme, aislarme. Eso no se llama más que huir. Estamos llamadas a enfrentar nuestras situaciones, nuestro dolor y manejarlo para darle un cierre saludable. Los ciclos abiertos frenan nuestro avance y esto cuando lo leía yo dije, lo tengo que compartir, aunque sea mucha letra, pero déjenme hacerlo muy breve para que no se cansen tanto de leer. Es que no podía resumir todo, se me hacía tan interesante para compartirlo esta noche.
Nuestra mente puede quedarse atrapada en los momentos del pasado que conformaron ciclos a los que ya no pertenecemos. Fíjense qué interesante. Puede quedarse nuestra mente atrapada en esos momentos del pasado. Cuando nos quedamos en el discurso, ¿han escuchado amigas que dicen lo que me hicieron, lo que me pasó? ¿Qué está diciendo? Que está estancada en la temporada pasada, que está estancada en su vida. También cuando tú y yo lo usamos, eso significa, ¿eh? A todo esto se le llama apego. Es el vínculo efectivo que nos ata a experiencias negativas en ocasiones sin sentido alguno. No se trata de olvidar, porque algunas veces pensamos, no, yo lo olvido y sigo adelante, yo como si nada, pero realmente es una barrera lo que estamos poniendo para no enfrentar la situación. Aquí dice, el olvido no existe. Este es un comentario de una psicóloga. Dice, porque todo lo queda, porque todo queda registrado en nuestra memoria. No se trata de olvidar, se trata de renovar nuestra mente con el poder del Espíritu Santo a fin de poder seguir avanzando a pesar de la pérdida sufrida o de los abusos o de las injusticias. Fíjense qué interesante. Y esto me llama la atención porque estamos leyendo Romanos en nuestro grupo de discipulado y nos va a llevar al capítulo 12 donde dice, no te conformes a este siglo, renueva tu mente, renuévate. Es hacer que ese apego, ese vínculo efectivo que tengo con esas experiencias negativas que me atan al pasado, que me hacen estar ahí y no avanzar, dice aquí, como todo se queda registrado en nuestra memoria, lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente con el poder del Espíritu Santo. Y aquí todas sabemos, en nuestras fuerzas no vamos a poder, pero bendito sea el Señor que no nos dejó solas, que Él hizo una obra maravillosa de salvación en la cruz, pero también te dejó a ti y a mí, a su Espíritu Santo, que cada día quiere caminar contigo, que Él es el que te guía a toda verdad, que Él es el que te guía y te redarguye, que Él es el que te dice por dónde andar, te inquieta cuando estás en un lugar que no es conveniente, te guía. Cuando ocurre esto, comenzamos a recordar sin dolor y eso es el punto. Llegar a un momento en el que esa herida que nos han causado podamos recordarla sin dolor. Y muchas veces yo sé que tú dices, qué fácil es decirlo, ¿verdad? Pero todas hemos pasado por heridas. Unas se expresan, otras se viven, otras se aprenden. Es más, damos gracias por lo que fue y no sufrimos por lo que ya no es. Logramos asimilar la vivencia del dolor como una experiencia para aprender y para crecer. Pablo nos invita, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Pero si yo tengo ese vínculo, ese apego a esas experiencias negativas, no me puedo extender a lo que está delante. Dios tiene, como en el caso de Agar, promesas maravillosas, un futuro glorioso para darte a ti y a mí. Parece bastante fácil, pero lograrlo requiere trabajar en el perdón, que muchas veces nunca llega. Pues quien nos falló ni nos pide perdón o nunca reconoce el daño que nos hizo. Y muchas de las que están conectadas hoy, yo sé que tienen una relación personal con Jesús, yo sé que ustedes se saben perdonadas, yo sé que están viviendo una nueva vida. Y si tú eres nueva y apenas estás conociendo a Jesús, créeme que Él nos dé el poder de hacer las cosas como lo que estoy compartiéndote hoy. En tus fuerzas no vas a poder, porque el perdón viene de una vida cuando ha sido perdonada y cuando ha entendido que Dios nos ha perdonado y que de la misma forma debemos perdonar a los que nos rodean. No es fácil, yo lo sé, pero cuando obedecemos al mandato del Señor del perdón o perdonar, nos libera, nos da una paz, te hace sentir y respirar libre. Por tanto, aprendamos a no guardar rencores. Eso se vuelve un trabajo personal, seas joven, seas adulta, seas mayor.
No guardar rencor se vuelve un trabajo personal. Yo no le puedo echar la culpa a mi hija, a mi esposo, a mi hijo, a fulanito, al vecino. No, es algo que yo debo trabajar. No debo guardar rencor en mi corazón. Porque ahorita vamos a ver más adelante que hace una raíz de amargura que contamina. No nada más te contamina a ti, contamina a los que nos rodean. Es imposible que encuentres una explicación o respuesta a todas las preguntas que te lleguen a la cabeza cuando estás tratando de hacer un cierre emocional. Todos hemos estado en ese momento y en ese papel, en ese punto. Cuando dices, pero ¿por qué me lo hicieron a mí? Pero yo qué les hice. Pe- Quiero decirte que empeñarse y aferrarse a querer entender con exactitud lo sucedido y la razón por lo que sucede nos desgasta emocionalmente y nos hace desenfocarnos a estar preguntándonos preguntas, redundando, ¿verdad? Preguntas que jamás a lo mejor van a tener las respuestas que nosotros queremos. Y nos van a impedir enfocarnos en cerrar ese ciclo de una manera saludable. Dice aquí Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Este es un versículo, un tesoro en la Biblia. Anótalo, si tienes ahí tu Biblia, márcalo, si tienes un papelito, escríbelo para que cuando lo necesites lo vuelvas a leer. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Aquí no leo. Dice, como le sucedió a Agar, otros tomaron decisiones tal vez que nos afectaron a nosotras. El mejor camino para lograr aceptar lo que ya nos pasó es dejar de pensar en las posibilidades. Te invito con amor a dejar de darle vueltas a las preguntas que tú sabes y yo sé que nos hemos hecho. ¿Y si yo hubiera hecho aquello, ir a dónde, a qué lugar, si no hubiera ido? Preguntas, ¿qué habría pasado si? O tal vez te has preguntado, ¿sería posible que? Todas estas preguntas, te lo digo en amor, deja de darles vueltas, porque en lugar de avanzar, te estancan y a lo mejor las respuestas jamás van a llegar o no van a ser las que tú quisieras escuchar. Para lograr cierres emocionales saludables, amigas, es fundamental trabajar en el perdón. Es una palabra de ¿cuántas letras? 6 letras. Pero ponerlo en práctica es lo bueno. No podemos seguir caminando como heridas ambulantes. Y eso es algo para mí directamente. No podemos seguir caminando como heridas ambulantes. El perdón funciona como el antídoto idóneo para reconstruir en nuestro interior lo que pasó. Trabajemos en nosotros. Pidámosle la ayuda al Señor. Señor, ayúdame a conocerme, ayúdame a amarme, ayúdame a perdonarme, porque más al rato vamos a ver cómo es lo más difícil. Cuando uno habla del perdón, todavía dices, bueno, sí, perdono a aquel que me ofendió, pero cuando dices, perdónate tú misma, ¿cómo? No, pero ¿cómo me pudo haber pasado a mí si yo soy inteligente, si yo soy precavida, si yo soy... ¿Y qué es lo que te estás haciendo? Culpando y no amándote. Nadie hace planes para recibir una herida, una infidelidad, una traición o una venganza. Nadie hace planes para eso. El perdón, en cambio, siempre será el recurso por excelencia para sanar. Para lograr cierres emocionales saludables es fundamental trabajar en el perdón. El perdón es una decisión por encima y más allá de la profundidad de la herida, que si fue sencillo, que si fue profundo, que de cuán hondo nos lastimaron o de dónde provenga el daño, Dios ya ofreció su gracia para ayudarnos a vencer.
El perdón es una decisión personal. Y te invito esta noche que antes de ir a la cama, antes de ir a descansar, puedas decirle, Señor, decido perdonar a este o a esta o a aquel o a aquella. No importa qué tan atrás de tu pasado es, qué tan presente es. Mientras más íntima y profunda sea la relación que tengas con Dios, amiga, va a resultarte un poco más fácil. No dije que sería sencillo, dije un poco más fácil resultará perdonar y seguir adelante. Solamente las cosas se consiguen con la ayuda del Señor. Solamente esta sanidad y cierre emocional se puede lograr con la ayuda del Señor. Pero esta noche estoy aquí para decirte que hay esperanza y que el desierto no es tu destino final. Es nada más una etapa, una temporada en la que, como decía al principio, aprenderemos a conocer a Dios y aprenderemos a conocernos a nosotras mismas. Y Dios pulirá muchas cosas en nuestras vidas. Para hablar del perdón, lo justo es que reconozcamos la realidad. Cuando perdonamos a alguien, no es decir, no, no siento dolor, no, la verdad, no me debí llorar por eso, no, hay que ser realistas. La fe no niega la realidad. La fe es decir, me está pasando esto, estoy atravesando por esto, pero no me voy a quedar aquí. El odio, el resentimiento, el dolor, la herida, no me va a detener porque hay un futuro glorioso que Dios tiene preparado para mí. Debemos reconocer cuánto nos duele lo que sucedió, porque de pronto negamos nuestras emociones. Tenemos que reconocerlas hasta cierto punto y decir, ok, como decía nuestra amiga Connie la semana pasada, ¿verdad? 20 minutos, le damos vuelta al asunto. Señor, en tus manos estamos y vámonos a lo que sigue. No me puedo quedar ahí, como les decía anteriormente, haciéndome preguntas y que ni respuesta tienen o culpando a otros, etcétera. Debemos reconocer cuánto nos duele lo que nos sucedió. Completar el proceso de perdón es un fundamento para ser feliz, para tener paz, para disfrutar de esa paz plena que el Señor quiere en nuestras vidas. Tienes que llegar al momento en el que te muevas de la zona emocional del dolor y no quedarme estancada en lo que pasó. Vámonos, dice la palabra, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Es decir, atravesando significa es un verbo activo. Caminamos, caminamos, caminamos. Si vamos a pasar por valle de sombra, de muerte, de dolor, atravesando el valle, camínale, camínale, amiga, camínale. El valle de sombra de muerte, el valle, el desierto, es un proceso, es un tiempo. No te quedes ahí, no hagas tienda, no hagas casa, no te quedes ahí porque ese lugar no lo diseñó Dios para ti. Uno de los mayores problemas que tienen las personas lastimadas es su tendencia a herir a otros, consciente o inconscientemente. Nos sentimos heridas y lastimadas y a veces inconscientemente, pero eso es lo que se hacen o hacemos. Las personas lastimadas tendemos a herir a otros. Aun cuando esa no es la intención, ¿verdad? Puedo transferir la amargura de mi vida a quien menos se lo merece. Y tenemos que tener cuidado. Por eso es de que debemos escudriñarnos, analizarnos todos los días y ver si hay una raíz de amargura. ¿Y qué crees? No la dejes ahí porque esta no necesita ni riego ni cuidado. Esa es una hierba mala, sola crece. Arráncala de raíz con la ayuda del Espíritu Santo. Perdonar es deshacerse de la amargura. Cuando nos negamos a perdonar, le damos lugar a la aflicción, a la ira, a la tristeza, a la irritabilidad, a las enfermedades físicas y a la depresión, etcétera, diría yo, ¿verdad? Perdonar tiene muchos beneficios, amiga. Cerrar siglos nos hace libre. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esa aflicción por falta de perdón? ¿No crees que ya fue suficiente? ¿No crees que ya es tiempo de que puedas tú soltar ese perdón y ser libre y disfrutar de la paz que Dios da? ¿Todavía te duele o te molesta? Mientras más rápido se perdona a nuestros ofensores, mucho mejor será para nosotras. No tenemos que esperar a que las personas que nos hicieron daño nos pidan perdón para entonces perdonarlas.
porque tal vez te vas a encontrar con gente que no te va a pedir perdón. Lo más importante es que tú des el perdón, aunque te lo pidan o no te lo pidan, por salud, por paz, porque los beneficios es cerrar los ciclos y hacernos libres. ¿Qué pasos debo tener ahí en cuenta? Bueno, identifiquemos el daño que te han hecho. Llamarlo por nombre es importante. Comprender que el ciclo del dolor debe llegar a su fin. Suéltalos. El perdón es dejar libre. Perdónate a ti misma. Es el punto que hace rato tocaba, ¿verdad? Porque a veces las más duras de criticarnos, de enjuiciarnos, somos nosotras mismas. Eres falible, eres humana y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aún así, Dios nos ayuda y nos lleva muchas veces a ese desierto para enseñarnos cómo somos nosotras, para mostrarnos también a nosotras lecciones importantes en nuestra vida, cosas que tenemos que pulir. Acepta lo ocurrido como una experiencia en crecimiento de tu vida. No hables más de lo mismo. Aléjate de lugares o personas o cosas que te mantengan en ese ciclo. Hay muchas cosas que hacer. Depender del Señor. Eso es lo más importante. Lo que no podemos lograr con nuestras fuerzas, lo podemos alcanzar con la fuerza que Dios nos da. Él es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. Y esto se aplica en temas del perdón también. Por último, acuérdate que Él es el Roy, el Dios que me ve. Dios escucha tu clamor desde el desierto. Está ahí para ti, para decir tu nombre. Te conoce por nombre, conoce el proceso por el que estás pasando y viene y se acerca para darte promesa, bendición y un futuro glorioso. Hasta aquí mi presentación. Déjenme dejar de compartir. Y bueno, ¡ay, qué alegría! Como centro quito las caritas, ¿verdad? Para la presentación. ¡Qué gusto verlas! ¿Qué tal? Dios nos tenía un buen tema, ¿verdad? Todas somos confrontadas. La Biblia, les compartí en el discipulado que la Biblia o la ley o la palabra de Dios es como un espejo. A diferencia de los antiguos que tenían la ley, nomás se veían y la ley no podía cambiarlos. Sin embargo, ahora ¿en qué estamos? Ahora estamos en la gracia. Y cuando tú abres tu corazón a Cristo y Él entra a tu corazón, su Espíritu Santo nos ayuda. Qué importante saber que Dios nos ve. En medio de nuestros procesos, Él está ahí con nosotros. ¿Alguien quiere abrir por ahí su micrófono? Acá tenemos muchas caritas en el live. Wow. ¿Con qué nos quedamos esta noche? Muchas cosas que ir a analizar a nuestras vidas, ¿verdad? A ver, ¿alguien quiere compartir algo? Déjenme leer, que tengo Yo, tres. Juanín, Sí, adelante, adelante, Sare. que más que nada hay que seguir esperando en la fe, la promesa y lo que Dios cumple, ahora sí que lo que Él dice se va a cumplir. No importa si esperamos 15, 10, 20 años, o sea, se va a cumplir porque Él no miente y su palabra siempre es viva y eficaz. Entonces, lo único que nos toca a nosotros es ser obedientes y escuchar de su palabra y seguir edificándonos y estar plenamente confiadas en que Él lo va a hacer. Eso es lo que a mí me es como una paz y una tranquilidad donde ya no hay temor, sino ahora descanso en su paz y en su tranquilidad de que el Señor lo va a hacer. Es Era lo que quería cierto, compartir. es cierto, Zaira, gracias por compartirnos. Sí, el hombre puede mentirnos. ¿Cuántas promesas no hemos recibido, verdad? Y algunas no se han cumplido. Sin embargo, las promesas que Dios nos ha hecho a nuestro corazón, las que dice en su palabra,
Esas, como dice Zaira, tengan la seguridad que se van a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras que yo te he dado no pasarán. Esas se van a cumplir. Y entonces, en eso estamos viviendo ahora, Zaira. Qué interesante es que podamos estar viviendo en este am, mover de Él, ¿verdad? En esto de mujeres sanas, sanas para su gloria, porque otras mujeres también necesitan de amigas sanas para levantarnos y juntas estar caminando en este camino que es la fe en Jesús. Mónica, ¿qué nos dices esta noche? Me recordaba una frase, esta no viene en la Biblia, pero creo que la hemos escuchado más de una vez, que dice que la falta de perdón es como tomarte un veneno y pretender que le haga daño a la otra persona. Entonces, realmente el regalo del perdón, Dios no lo dejó para nosotros. O sea, el regalo del perdón no es para la otra persona, es para nosotros, es para poder sanar nuestro corazón, es para poder estar alineados con Jesús, es para que no estorbe nada en nuestra relación con el Señor. Y sobre todo también, porque el Señor nos da una advertencia que no debemos olvidar en su palabra, que esto sí está en su palabra, que dice que si nosotros no perdonamos, pues tampoco seremos perdonados. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que no es, no, que aunque el Señor es bueno, que aunque el Señor nos entiende, que aunque el Señor tiene misericordia de nosotros y que aunque el Señor de repente puede a lo mejor hasta ser empático y sí, está bien, yo te entiendo, tienes este dolor. El Señor también es enfático cuando dice que el perdón es algo que la falta de perdón es algo que nos aleja de Él. Entonces, más que o sea, si todavía no comprendemos por qué la persona o la situación que nos dañó sucedió, a lo mejor nunca lo vamos a comprender. Ya sé. Pero tú mencionaste algo muy importante ahorita. A veces cuando hay falta de perdón, nosotros herimos a los demás sin darnos cuenta. Entonces no sabemos si esa persona que nos hirió a nosotros probablemente también haya sido herido. Entonces no podemos juzgar y no podemos a lo mejor entender por qué una persona se comporta de la manera en la que se comporta, pero también tenemos que entender que no fue a lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó no a entender, sino a creer y a obedecer. Y si Él nos dice que necesitamos perdonar, necesitamos entender que aunque sea algo difícil de hacer, porque la verdad, sí, muchas de las cosas que decías ahí sí confrontan, si el Señor traía a mi memoria muchas cosas que decía, por aquí hay algo todavía pendiente, y yo creo que no soy la única. Este, es importante que si el Señor nos está hablando hoy de eso, es porque era necesario que más de una lo escucháramos. Siempre el pastor nos dice, no vea que este mensaje es para su amigo o su comadre. Este mensaje, si usted lo está escuchando, es para usted. Entonces, a lo mejor no ahorita, ¿verdad? Pero a lo mejor más adelante, a lo mejor habemos quienes sí estamos siendo confrontados en este momento, habrá quienes digan, no, pues yo estoy bien, pero examinémonos, ¿verdad? Examinémonos porque si un tema tan importante en el que el Señor nos ha hablado y enfatiza mucho en su palabra, nos habló el día de hoy, es porque era necesario escucharlo. Porque el Señor nos ama tanto que el Señor no quiere que nada estorbe entre Él y nosotros. Entonces, si hay una pequeña raíz, si hay una pequeña falta de perdón que esté en nosotros y que a lo mejor lo hayamos escondido por ahí en el subconsciente o es hasta en el inconsciente, ¿verdad? Pero a veces dices tú, ay, no sé por qué me cae mal estar con esta persona y a lo mejor ni siquiera nos acordamos, a lo mejor no me he hecho nada, ¿verdad? A lo mejor es algo que ya guardé en mi inconsciente y no soy consciente de eso, entonces pidámosle al Señor que, Señor, si hay algo en mi inconsciente que no entre, tráemelo tú, ¿verdad? Porque el Señor sí puede ver mi inconsciente. Y que el Señor nos traiga y el Señor nos revele para que no haya ninguna raíz de amargura que nos aparte del Señor. Sí. Yo vi mucha misericordia en este tema, amigas, de parte del Señor. Mucho amor, porque yo sé que Dios nos quiere llevar a otro nivel, pero Él nos tiene que llevar sanas. En el lugar donde tú sirvas, pero necesitas servir con un corazón sano, sano, porque
Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle, eso es lo que dice su palabra. A ver, por aquí tengo a una manita levantada, Avi. Sí, adelante, vainita. Alice, buenas noches a todas, espero Hola, se hermosa. encuentren muy bien y me gustó muchísimo el tema de hoy, siento que está muy completo y no había escuchado bien, o sea, no, sí había escuchado la historia de Abraham, obviamente, pero nunca me había enfocado tanto en Agar, ¿verdad? Y hace poco estaba escuchando una predicación de un pastor que me gusta mucho escuchar, es Andrés Speaker, y hablaba de relaciones sanas. Y creo que a veces, si lo pensamos bien, todo ese tipo de faltas que nos hacen, obviamente todo se va a resumir en perdonar. No, no pasa nada si haya sido una humillación o rechazo o una cara fea o algo, todo se va a resumir en perdonar. Porque hay veces que las personas lo hacen consciente, como decías, hermana, o inconsciente. A veces no piensan que están mal, a veces saben que están mal, pero am, esa persona sabrá con Dios, ¿verdad? Pero si nosotros guardamos eso en nuestro corazón sin darnos cuenta, después vamos a tomar todo mal de las personas. Vamos viendo síntomas de amargura y no podemos tener una relación sana con las personas porque ya después estás a la defensiva, ya después ya no sabes, ¿verdad? No puedes tener una relación sana, ya sea con tus amigas, con tu pareja, con tus papás, con quien sea, porque no sanaste, no estás sanando cosas de antes, cosas de ahora, pero todo lo tenemos que llevar a Dios y el perdón yo siento que es una palabra tan pesada porque realmente perdonar todos los días, llevar a cabo la palabra perdón ay Dios, es muy difícil, es algo complicado, ¿verdad? Porque perdonas una vez y si la persona te vuelve a hacer algo, seguir perdonando así como Jesús nos perdona. O hace poco como escribía en el devocional, tratar a las personas así como Jesús nos trata. Y no solo se trata de olvidar, ¿verdad? Se trata de perdonar de raíz y soltar ese sentimiento que te hizo pasar, ya sea humillación o algo, cualquier cosa. Ujú, ujú. Am, y es bien complicado, ¿verdad? Con la mano o sea, agarradas de la mano de Jesús, sabemos que podemos, pero algo que se me queda mucho es que si no tenemos perdón, no podemos avanzar, nos vamos a estancar con sentimientos, tal vez a temprana edad, no tienes que estar como súper viejito como para ser Ujú, alguien amargado. Puedes ser ujú, alguien joven y amargado porque no sabes canalizar tus emociones, ¿verdad? Y ese es un peligro porque en donde sea, eh, no puedes prosperar a final de cuentas, en un trabajo, tu actitud, en una iglesia, en donde sea. Y ahí es donde veo la importancia de sanar esas heridas que tienes para poder avanzar. Y es algo complicado, pero me gustó mucho el tema de hoy. Es todo muy bonito. Es cierto, como bien dice Abby y Mónica, su palabra es confrontativa, pero nos confronta porque quiere que mejoremos, que avancemos, que Él nos analiza más que un escáner, más que una resonancia, un TAC, y Él ve lo que nuestro corazón necesita. Entonces, este... Cualquiera que sea, si fue abandono por tus padres, por tu padre, por tu madre, si fue alguna situación que no te deja avanzar, esta es tu noche y esta es mi noche para poder descansar en los brazos del Señor y poder poner en práctica, porque de pronto lo espiritualizamos todo y entonces es todo místico, pero Dios dice, a ver, bájate y aterriza mi palabra, a tierra. A ver, ¿cómo es que lo vas a hacer en tus relaciones cercanas? No empieces pensando ganar todo el mundo, no, vamos a tu Jerusalén, vamos a tu familia, a ver, vamos a cómo estamos en familia. Bueno, ahora sí, extiéndete un poco más, tus familiares, tus vecinos, y así es como podemos impactar. Eso es lo que queremos ser, sal y luz en una tierra que está corrompiéndose cada día más. Entonces, no podemos ser sal y luz si nuestro mismo corazón está atorado y atrancado
en cosas que me hicieron, me dijeron. Como bien decía Mónica, la libertad está para nosotros. No digo que es fácil porque hay de heridas, heridas y hay dolor muy profundos, abandono, etcétera. Pero lo que sí les podemos decir, todas las que estamos aquí, que de una u otra forma hemos pasado por alguna situación, como en el caso de Agar, por ejemplo, que se aplica a muchas cosas, es que hay sanidad en el nombre de Jesús. En Isaías 53, que lo vamos a estar recordando ahora en Semana Santa, dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. También dice que Él es un hombre experimentado en quebranto. Entonces, si a alguien le hicieron cosas horribles, siendo inocente, o sea, Él es un hombre experimentado en quebranto. Tu dolor, Él lo entiende. Él no lo ignora. Él no dice, ay, Juan, y por favor, Maribel, o sea, ¿de qué me estás hablando? Laura, por favor, eso es bien chiquito. No, Él nos entiende. Y Él aparte que nos entiende, dice, yo te doy el poder de mi Espíritu Santo, porque en tus fuerzas yo sé que no se puede. Humanamente no se puede, pero en mis fuerzas sí se puede. Por eso dice su palabra que nos baste su gracia. Su poder se perfecciona cuando somos débiles. Entonces, pues podemos seguir, ¿verdad?, conectadas en este tema. Sé que Dios seguirá redarguyendo nuestros corazones y guiándonos a cada uno de nosotros a ese caminar y ese avance, porque nos está preparando, porque marzo va a ser unos temas muy interesantes, hablando de temperamentos, ¿verdad? Y cómo estos nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar o de qué manera nos pueden. Estamos preparando algo muy padre para marzo en cuanto a los temas para estar compartiendo. Así que estemos expectantes. Fue una maravillosa bendición poder estar conectada, ver sus caras, saber que están con esa conexión con Dios, porque Él es el que hace y pone el querer como el hacer por su buena voluntad. A todas las que estuvieron acá, conectadas, bueno, creo que ya les han saludado. Ay, Rosaura dice, me confronté, mi ego me decía, habla que sepan tu daño y hoy la cura de mi egocentrismo este tema, el Señor obrará y pondrá a cada quien donde debe. Esa es mi fe. Gracias por compartir la palabra. Ay, Rosaura, pues gracias por tu comentario. Nos ayuda, nos edifica. Por ahí Sonia Zavala está conectada, Juan y Mérida, Jenny Anaya. Les dejamos una trivia, por aquí Avi Garza se las dejó, ábranla, el link, y vas contestando las preguntas, ¿ok? Es individual y es a discreción y es nada más para edificarnos y ver lo del tema. Acá también la dejaron en el live. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una noche bien bendecida, muy tranquila, que puedan platicar con Dios durante esta noche y tener paz en su corazón. Maribel, ¿puedes encender tu micrófono? A ver, enciéndelo, tiene que estar en verde. A ver, Ahí estás. ahí. Maribel, ¿con qué te quedas esta noche? Uy, Bueno, breve, breve. mucho, Ya nos mucho. compartirás. Pues pienso que empezaste con el punto de que los milagros de Dios a veces son instantáneos, pero la mayor parte de las veces son procesos y a veces son procesos muy largos. El perdón, siempre he pensado que entre más tiempo te tardes en otorgarlo, es tiempo que le das al enemigo en nuestra alma para sembrar amargura y muchas otras cosas más Sí, que dañan tu entorno. Este, y creo que me quedo con el Dios que me ve. Anoche tuve un encuentro con ese Dios que me ve, gloria a Dios. maravilloso. Gloria a Dios. Y no es casualidad que esté ahorita aquí en este live. Este, entonces yo pienso que muchas veces decimos sí perdonamos, pero no es perdonado.
y creo que es algo que tenemos que estar constantemente analizando en nuestra alma, puesto que la mayor eh, consecuencia de ello es precisamente, como decía Mónica, o sea, te aleja del Señor y a veces no entendemos porque no nos oye y no nos oye porque tenemos apagado el micrófono por desobedientes. Sí. Entonces, lo más importante es eso. Tenemos un Dios que nos ve donde quiera que estemos, en la situación en que estemos, hagamos hecho lo que hayamos hecho, hayamos permanecido en el desierto los años que ustedes quieran ponerle. Siempre tenemos un Dios que nos ve, Amén, siempre. amén, amén. ¿Puedes despedirnos, Maribel, en oración esta Sí, noche? claro que sí. Por favor. Gracias, gracias Padre bueno y bendito, Gracias. porque eres tú, Señor, quien nos convoca. Eres tú quien llena nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Cuando tú eres quien sana nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, que esta noche nos des un descanso placentero, Padre. Sí. Que cubras nuestros sueños, que penetre esta palabra en nuestros corazones, Señor. Y que nos quedemos con aquello que tú quieras dejar, que tu Espíritu Santo nos haya mostrado, que no volteamos para el otro lado ni digamos esto era para fulanita ni peranganita, esto era para las que estamos aquí. Tú convocaste a las que teníamos que escucharlo, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que sana, que redarguye, que corrige, Padre. Te pido, Señor, que nos bendigas y que en esta noche nos despidas, Señor, de un momento de convivencia, Padre, pero nunca, Señor, de tu presencia. Te damos gracias por esta presentación, por esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, qué bueno que estuvieron conectados. Por ahí déjenos sus comentarios, todos los leemos. Laura, qué bueno que te conectaste. Saludos a la familia, qué gusto. Ruth, Jessie, Hetze, qué bueno que hicieron un tiempo. Zaira, qué gusto. Amiga Carmen desde Panamá, saludos, bendiciones allá a su familia. Avi Garza y Avi Anaya estuvieron conectadas. Nuestra amiga Connie Hernández. Saludos, bendiciones, que tengan una noche muy bendecida, que Dios las fortalezca, las bendiga y que el día de mañana pueda ser un gran día, porque el Señor está con nosotros. Gracias por conectarse. Saludos. Bendiciones. Bye. Bye. Buenas noches. Ay, buenas noches. Contesten la trivia. Qué chiquito.